8. ¿Puede todo esto suceder realmente? Me gustaría adivinar lo que estás pensando, al menos en pequeña medida, ahora que has escuchado hasta aquí. Quizás sea algo así como esto. Esto suena genial, pero también suena como algo muy alejado de mi experiencia. ¿Cómo se supone que tiene que ocurrir? ¿Cómo podrías entender en la intimidad de tu ser el poder de Dios? ¿Cómo podrías realmente tener tus ojos fijos en Cristo y en la eternidad? ¿Cómo podrías conocer a Dios de una manera íntima? ¿Cómo podrías estar lleno de toda su plenitud? ¿Cómo podrían tus hermanos y hermanas en tu iglesia experimentar todas esas cosas? ¿No oraremos más? Y mejor si comenzamos a prestar atención a la voz que duda de que algo de esto pueda suceder y que la oración realmente hace alguna diferencia. Entonces, ¿podemos hacer que todo esto suceda? ¿Podemos hacerlo mejor? La respuesta en ambos casos es no. Ni tú ni yo podemos. Pero hay una segunda parte de la respuesta, y es esta. Por la ministración del Espíritu Santo podemos cambiar, a medida que el Espíritu, coigual y coeterno con Dios el Padre y Dios el Hijo, trabaje para fortalecernos con poder en nuestro ser interior. El cristiano cambia a medida que el Espíritu instala su habitación en su vida y hace realidad en su vida la verdad acerca de Dios. Saber esto y confiar en esto será más eficaz para llevarnos a orar en grande y mejor que cualquier nueva resolución o nueva rutina. Necesitamos conocer el poder del Espíritu. La prueba del espejo. Si eres un creyente, todo lo que necesitas para encontrar una prueba viviente del poder del Espíritu es mirarte en el espejo. Fue la obra del Espíritu Santo que declaró culpable, por sus pecados, a la persona que te devuelve la mirada en el espejo. Muchos de nosotros habíamos aceptado que sí, que había algunos problemas en nuestras vidas, pero que en realidad no eran tan malos, especialmente en comparación con los de otras personas que conocíamos. Habíamos llegado a la conclusión de que si Dios estuviera calificando según promedios, estaríamos muy bien. Y de pronto, comenzamos a vernos bajo una luz diferente. Comenzamos a leer la Biblia y a encontrar que la Biblia parecía entendernos más de lo que nos entendíamos a nosotros mismos, de una manera que no podríamos articular completamente, más allá de la voz de un simple hombre. Era como si la Biblia misma nos estuviera hablando, como si la Biblia misma nos estuviera haciendo un diagnóstico, como si la Biblia misma estuviera diciendo, «Este eres tú». Y así, cuando la Biblia nos decía que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, en lugar de luchar o hacernos los desentendidos, nos encontrábamos diciendo, «Eso me incluye a mí», mientras que antes quizás habríamos dicho, «Eso los incluye a ellos». Esta es la obra del Espíritu Santo. Este es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos ayuda, ¿cómo fue que tú y yo nos convencimos de que Jesús era el Salvador que necesitábamos tan desesperadamente, de que no podíamos hacer nada, porque Él lo había hecho todo? Respuesta: por el mismo Espíritu Santo, quien nos dijo, lo que necesitas no es superación personal, ni simplemente dar vuelta a la hoja. Lo que necesitas es un encuentro transformador de la vida con el Dios vivo, como tu Señor y Salvador. Y eso fue todo por el trabajo y el poder del Espíritu Santo, no por tu poder o el mío, como lo expresó el compositor de himnos del siglo XIX, Daniel Webster Whittle. No sé cómo el Espíritu se mueve, convenciendo a los hombres de su pecado, revelando a Jesús a través de la palabra, creando fe en Él. I know not why God's wondrous grace. Esto es milagroso, es misterioso, y la obra del Espíritu no se detiene en la conversión. Eso es solo el comienzo. El Espíritu Santo prometido no es solo la garantía de nuestra herencia hasta que la poseamos, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, sino que también es la garantía de nuestra transformación continua, hasta que alcancemos esa herencia. Es el ministerio continuo de Dios, en el Espíritu Santo, lo que significa que lo que Pablo ora por el creyente, por ti y por mí, es posible. Y porque es posible, vale la pena orar por ello. Imágenes que deslumbran. Si nosotros y nuestras iglesias queremos captar el amor de Dios,
si nuestros corazones se convierten en la residencia apta para Cristo, si queremos vivir la esperanza y el poder que se nos ha dado en el Evangelio, necesitaremos el Espíritu para vencer nuestra propensión a distraernos. Si tú eres como yo, puedes dejar pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, antes de darte cuenta de que estás fuera de curso, alejándote del Evangelio, enfriándote de Jesús. En palabras de otro himno victoriano, «Oh Jesús, he prometido», de John Ernest Bode. Veo imágenes que deslumbran, oigo sonidos tentadores. Y esas imágenes atraen nuestra mirada y esos sonidos llenan nuestros oídos. ¿Cómo podríamos, en tales condiciones, seguir viendo y escuchando a Jesús? La solución no es que alguien como yo te diga, tienes que dejar de buscar en otro lado. Solo deja de mirar, solo deja de escuchar. Simplemente detente. Eso sería algo bueno, pero no ayudaría por mucho tiempo. Tarde o temprano volverías a lo mismo. No, lo que realmente nos hará libres será comprender la inmensidad de las riquezas de la gracia y la gloria de Dios en Cristo. Porque entonces nos daremos cuenta de que las imágenes que nos deslumbraban no eran tan brillantes ni los sonidos tan tentadores. Pensemos en un muchacho que se enamora de una chica. Ella le roba el corazón. La ama con pasión. Le escribe. Cuando yo era joven, todavía había eso de escribir cartas, y espera su respuesta conteniendo la respiración. Cuenta los días y las horas hasta que pueda verla otra vez. Para él, no hay otras chicas en el mundo. Aquellas por las cuales alguna vez volvió la cabeza ya no existen. Las miradas y las sonrisas y las palabras amables que una vez lo habrían atraído a otras ya no lo hacen. No porque haya dejado nada, sino porque ha comenzado a amar a alguien. Así es con nosotros. Veo imágenes que deslumbran, oigo sonidos tentadores. Pero, Jesús, acércate más y protege mi alma del pecado. Yo pensaba que las imágenes del pecado solo me deslumbrarían cuando era un adolescente o un adulto joven. Pero no, todavía lo hacen. ¿Qué necesito? ¿Y cómo consigo lo que me hace falta? Necesito ver a Jesús en su gloria. Y ese es el trabajo del Espíritu. Él puede trabajar en nosotros para que paremos de distraernos y, en cambio, quedemos cautivados por nuestro Señor. Sin embargo, algunos de nosotros estamos más deprimidos que distraídos. Quizás tú mismo te sientas desestabilizado, abrumado. Si tal es tu caso, ¿qué es lo que más necesitas? En primer lugar, necesitas las gloriosas riquezas de Dios. Su amor, su esperanza, su paz, que nos son ministradas por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo es cierto para aquellos de nosotros que tenemos dudas. Pueden venir de donde menos lo pensamos. ¿Dónde encontrar la respuesta para esta situación? No en un libro sobre apologética, sino en el ministerio del Espíritu de Dios. ¿Y qué podemos decir de los pensamientos diabólicos que se nos presentan? Pensamientos extraños y horribles que pueden surgir mientras cantamos u oramos o simplemente a medida que el día transcurre. ¿Cuál es la respuesta? El ministerio del Espíritu Santo de Dios, que nos hace volver la mirada a la belleza y a la bondad de Jesús. En nuestro núcleo. ¿Te das cuenta cuán diferente es esto de aquella noción falsa de un cristianismo que presenta la idea falsa de que ciertos esfuerzos religiosos externos nos harán aceptables para Dios e impresionables para los demás? Eso es un callejón sin salida, porque depende de nuestros propios esfuerzos, de nuestro propio poder para cambiar la vida. Eso no es cristianismo. El cristianismo trata de la obra del Espíritu para llamarnos, convertirnos y cambiarnos. Eso no comienza en la superficie, sino en lo profundo del corazón. O, como dice Pablo, en lo íntimo de su ser. Este es el centro de quienes somos. Es nuestro núcleo, nuestro corazón. En esencia, lo que Pablo está tratando de hacer es darle un sentido espiritual a lo que se ha convertido en un lenguaje común en el ejercicio físico. Lo que importa en el ejercicio físico y en la técnica deportiva es el corazón. Un corazón fuerte es la razón por la que los mejores golfistas pueden seguir golpeando la pelota. No es cuestión de bíceps, sino de corazón. Y lo que Pablo está diciendo es lo mismo en el sentido espiritual. Es el corazón en el que Dios está interesado y en el que trabaja, porque es la base de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es la parte de nosotros que no es obvia para los demás. Es nuestro verdadero yo. Somos nosotros solos, dentro de nuestro cuarto, dentro del auto,
es la parte de nosotros que dura para siempre. Por supuesto, nuestro ser exterior, nuestros cuerpos, con todas sus funciones y sus facultades, es importante, pero no es lo único que importa, ni siquiera es lo principal. Sin embargo, la cultura occidental está obsesionada con el ser exterior. Cómo me veo, qué tengo, dónde vivo, qué hago, cuánto gano, cuán importante soy. Esa es una de las razones por la que nuestra cultura no puede entender el tipo de cambio que trae el espíritu, ni reconoce el alcance del poder divino que produce tal cambio. ¿Por qué? Porque todo eso está en el ser interior. Pablo está diciendo que el poder del espíritu está actuando en nuestro ser interior. Es por eso que el cristiano puede, con Pablo, decir que el ser exterior se está desgastando. Y, a mi edad, la evidencia de esta verdad es clara cada vez que trato de levantarme de la cama por las mañanas. Pero aún así nos regocijamos porque estamos siendo renovados interiormente. Es por eso que la muerte no tiene por qué causar temor al cristiano. Como el gran evangelista estadounidense D.L. Moody, 1912 a 2002, lo expresó, según sus biógrafos Pablo Dwight Moody y Arthur Percy Fitt. Un día leerás en los periódicos que D.L. Moody, de East Northfield, murió. No lo creas, en ese momento estaré más vivo de lo que estoy ahora. Moody se está refiriendo al hombre interior, al verdadero. Ahí es donde el espíritu va a trabajar. Y, aunque su trabajo es espiritual y profundo, usa medios para cumplir su propósito, de modo que Cristo pueda morar en nuestros corazones a través de la fe, y podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Los medios que Dios usa para completar sus propósitos son la predicación, la oración, el compañerismo y la utilización apropiada de los sacramentos. Conozco a muchas personas que están desencantadas con la vida cristiana y se quejan porque no sienten en su ser interior la alegría y el gozo que la Biblia parece ofrecer al cristiano. Ante tales personas, mis preguntas son siempre estas. ¿Estás poniendo atención a la buena predicación de la Biblia? ¿Estás participando activamente en el compañerismo con las demás personas de tu iglesia? ¿Te has bautizado y vas a la mesa del Señor para compartir su Santa Cena de manera cuidadosa y reflexiva? ¿Estás orando? Casi siempre, la respuesta a por lo menos una de esas preguntas es no. Y la verdad es que si rechazamos la utilización de los medios elegidos por Dios por los cuales obra el Espíritu, entonces no deberíamos sorprendernos si descubrimos en nuestras vidas la ausencia del poder fortalecedor por el cual Pablo ora. Si descuidamos los medios, perdemos la provisión. Él es capaz. Todo esto explica por qué Pablo no les dice a los efesios, solo voy a predicarles, porque si están lo suficientemente motivados, podrán disfrutar de una vida de paz y seguridad, amor y crecimiento. Sino que les dice, voy a orar por ustedes, porque Dios puede traerlos a esta experiencia. Voy a orar por ustedes, porque en la oración estaré hablando con el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Toma nota de que en este versículo, las expresiones que usa Pablo parecieran ir sobrepuestas unas sobre otras, estímulo sobre estímulo. Dios es capaz de hacer lo que le pedimos. Él es capaz de hacer lo que pensamos pedir, pero no estamos seguros de que nos atrevamos. Él es capaz, puede hacer mucho más de lo que pensábamos pedir. No hay nada que puedas pedir o pensar en pedir sobre lo que Él no diga, yo soy capaz de hacer algo mejor que eso. ¿Captaste? Él es capaz. Entonces, el estímulo y la orden es acercarse a Dios y pedirle grandes cosas. Mientras reflexionaba sobre este versículo, pensé, creo en el Dios viviente, que es capaz de hacer mucho más abundantemente que todo lo que cualquiera puede pedir o incluso imaginar. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué tan grandes son mis oraciones y qué tan grandes son mis oraciones por mi iglesia? Pecamos y creemos que el poder de Dios es limitado o dudamos de su disposición para mostrar su poder. Las pequeñas oraciones ponen en evidencia a quien cree que tenemos un Dios pequeño. Nosotros no entramos en esa categoría. Nosotros creemos que Él es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar. Entonces, pidámosle como pidió Pablo. No salud, riqueza ni la felicidad. No una casa en las Bahamas ni un jet para nosotros solos. No, pidámosle cosas más grandes que eso.
Pidámosle estar llenos de su plenitud. Pidámosle ser capaces de comprender el amor incognoscible de Cristo, de vivir para los tesoros de nuestra herencia futura. Y pidámosle esas cosas para nuestros hermanos en la fe que conocemos, para aquellos que nos alientan, para quienes prueban nuestra paciencia y también desalientan nuestros espíritus. Si Dios puede cambiarnos a nosotros, no hay duda de que también podrá cambiarlos a ellos. ¿Cómo se supone que sucederá todo esto por lo que Pablo ora y que Dios quiere que nosotros también oremos? De acuerdo con el poder que está trabajando dentro de nosotros. No el nuestro, sino el suyo. Y Él puede. Orar así es orar de verdad. Padre Celestial, te agradezco por el don de la oración. Aunque hay algunas cosas que son un misterio para mí, sé que esto es una necesidad y ejerzo el privilegio con plena confianza, tanto en tu capacidad como en tu disposición para hacer mucho más de lo que podría imaginar. Ayúdame a pedir grandes cosas, para el bien de tu gloria y a través de tu poder incomparable. Capacítame para orar en grande. Por el amor de Jesús. Amén.